Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras. Hoy tenemos un interesante tema: ecuaciones cuadráticas por factorización. Tenemos el primer ejemplo. Vamos a resolver las ecuaciones cuadráticas por factorización, ¿verdad? Por el término de la forma x al cuadrado más x más c. Entonces tenemos que ver algunos aspectos. Primero, para resolver este tipo de ejercicios de ecuaciones, debemos saber de que el ejercicio tiene que estar igualado a 0. En este caso, el ejercicio está igualado a 0. Segundo aspecto que hay que considerar: debe estar ordenado, ¿verdad? En este caso, veamos si está ordenado el ejercicio para poder resolverlo. Mire, está x al cuadrado con un coeficiente vacío, y esto por defecto aquí vale 1, ¿verdad? Si valiera 2x al cuadrado no podríamos resolver este ejercicio por el trinomio de la forma x al cuadrado más x más c. Entonces este primer término está bien. Luego nos dice que el segundo término debe ser x a la 1, y si está aquí, miren, está x a la 1. Y por último, el tercer término, ¿verdad? Antes de la igualdad, debe ser un número sin letras, y también está aquí. Si es negativo o positivo, no importa, ¿verdad? Puede ser aquí positivo, aquí negativo, acá positivo, no importa, ¿verdad? Entonces aquí está ordenado bien, y por último termina con igualdad 0. Entonces aquí tenemos una ecuación por el término de la forma x al cuadrado más x más c. Está ordenado y lo vamos a resolver. Entonces la igualdad 0 bajamos, ¿verdad? ¿Cómo procedemos después? Miren, esta x al cuadrado le sacamos la raíz de x, la raíz de x al cuadrado es x, y ese resultado lo colocamos entre paréntesis, tanto en este término como en el término de acá. Miren, está x, ¿ok? Luego, este signo que está al principio, miren, que está negativo, que puede ser positivo, baja automáticamente, igual, baja. Si es positivo, bajará positivo, en este caso es negativo, baja negativo. Pero el signo que está acá, no. Va a depender de la multiplicación de estos dos signos que están en la parte superior, en este caso. Entonces hacemos esta multiplicación, menos por menos, más. ¿Ok? Ahora, tenemos que buscar dos números, ¿verdad? Que multiplicando den 15 y restando o sumando den 2, ¿verdad? Para este ejercicio. En este caso es 5 y 3. Siempre el número mayor va en la primera parte y el número menor va en la segunda parte, en este caso, ¿verdad? ¿Por qué hemos escogido 5 y 3? Porque 5 por 3 es 15 y 5 menos 3 es 2, ¿verdad? ¿Cuándo sabemos que tenemos que restar o sumar aquí? Cuando los signos son diferentes, como en este caso es negativo aquí y positivo aquí, restamos. Por eso estamos restando, ¿verdad? 5 menos 3 es 2. Si los signos fueran iguales, si fueran aquí positivo o negativos iguales, entonces sumáramos. Pero en este caso son diferentes, restamos. Continuamos. Entonces ahora escribimos el resultado de la primera parte que obtuvimos, ¿verdad? Sin paréntesis, x menos 5. Y resolvemos esa ecuación. Siempre igualado a 0. Entonces, despejamos x. Este menos 5 que está aquí negativo pasa al otro lado de la igualdad de forma positiva. Muy bien.
entonces pasa positivo. Entonces tenemos un resultado de que x es igual a 5, porque menos 5, ¿verdad?, pasa al otro lado como positivo, y 0 no tiene ningún valor y nos queda 5 como valor de x. Ahora lo mismo hacemos con el siguiente resultado, ¿verdad? El resultado de la segunda parte nos quedó x más 3 y vamos a resolver esta ecuación, siempre igualado a 0. Entonces despejamos x. Este más 3 que está aquí positivo pasa después de la igualdad como negativo. Miren, y nos queda que x es igual a menos 3. Y tenemos el resultado de esta ecuación cuadrática por factorización. Recuerda, señorita y señor estudiante, de darnos like, suscribirte y compartir este video a tus familiares y amistades. Ayúdanos de esa manera. Continuamos en Video Clases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema ecuaciones cuadráticas por factorización, ¿verdad? Por el trinomio de la forma x al cuadrado más x más c. Vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos otro ejercicio. Recuerden que lo primero que hay que considerar es que si está ordenado el ejercicio. Verifiquemos. Mire, x al cuadrado con un coeficiente de 1 está bien, pero recuerden que en este tipo de ejercicios tiene que estar al último la igualdad y tiene que estar en 0. Luego le sigue una x elevada a la 1 y luego debe seguirle un número sin letras. Entonces esto está desordenado. Tenemos que ordenar para poder resolver el ejercicio y lo vamos a hacer. Bien, x al cuadrado baja, está bien, ¿verdad? Luego, ¿verdad?, baja esa x que está elevada a la 1, ¿verdad? En este caso menos 2x, ¿verdad? Está en segundo lugar, está bien. Pero miren que después de la igualdad está positivo, está más 2x. Pasa antes de la igualdad, pero como menos 2x, con signo cambiado. Ahora, este más 24 tiene que pasar antes de la igualdad, pero con signo negativo, signo cambiado. Entonces pasa con menos 24. Miren, y como no nos quedó nada, pues ya queda con igualdad 0. Bajamos y comenzamos a resolver, ¿verdad? Y hacemos lo mismo que el ejercicio anterior. Esta x al cuadrado, le sacamos la raíz y nos queda x, y ese resultado de x lo ponemos entre paréntesis en el primer término y también en el segundo término. Luego este signo, que en este caso está negativo, baja automáticamente, ¿verdad? Pero el signo que va acá en el siguiente término depende de la multiplicación de estos dos signos, ¿verdad? Entonces multiplicamos estos dos signos, menos por menos, más. Ahora necesitamos un número que multiplicando dé 24 y que restando o sumando nos dé 2. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver este ejercicio fácil. ¿Cuál de estas cantidades podemos usar para que nos dé el resultado, verdad? 24 más 1 o 24 menos 1 no nos da 2, ¿verdad? Miren, 12 menos 2 no nos da 2, 8 menos 3 no nos da, pero 6 menos 4 sí nos da 2. Entonces este sería los dos números que necesitamos para resolver el ejercicio. 6, siempre el número mayor va al principio, ¿ok? Entonces 6, porque 6, ¿verdad?, por 4 es 24. Sí, ok. Recuerden que aquí tenemos que considerar si se trata de una suma o una resta, son signos diferentes, entonces restamos. Y 6, ¿verdad? 6 por 4 es 24 y 4 menos 2 es 2. Entonces 6 y 4 son los números que necesitamos aquí. Ahora vamos a ver, a resolver los resultados que hemos obtenido. Primero,
x menos 6. Y luego resolveremos el segundo el resultado, que es x más 4. Entonces despejamos x siempre igualado a 0. Ahí tenemos una ecuación, despejamos x. Este menos 6 que está aquí sumando pasa después de la igualdad. Que está restando pasa después de la igualdad sumando, ¿ok? Entonces pasa. Y tenemos que x es igual a 6. Porque 6, bueno, no, el 0 no tiene valor, baja automáticamente 6, ¿verdad? Sí, seguimos con el siguiente resultado. Y como verán, no es nada del otro mundo, tenemos lo mismo. Ese más 4 que está ahí positivo pasa como negativo después de la igualdad y tenemos el siguiente resultado. Recuerda, señorita y señor estudiante, de darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares, amistades. Colabora con nosotros para que sigamos editando mejores cada día más estos videos que ayudan a la comunidad. Ahora pasamos a lo que es la tarea del tema, el deber, la lección, como tú le quieras llamar, ¿ok? Tenemos aquí, vamos a ver, coges tu cuadernito y haces este primer ejercicio. Recuerda que en este caso parece que está ordenado el ejercicio, ¿verdad? Tienes que verificar eso primero. Y en el ejercicio de acá parece que está ordenado el ejercicio, tal vez, ¿verdad? Pero tal vez no, porque miren que en el segundo ejercicio no termina en 0, tienen que ordenarlo, ¿ok? Bien, alumnos, nos veremos en la próxima clase. Esperamos que tengas un exitoso día de 24 horas.